Hola muchachos, how are you? Espero que estén brutalmente bien. Les mando un fuerte abrazo. Me encantaría que pusieran sus cámaras. Creo que es importante que podamos coincidir en un espacio, y más si vamos a dedicarle este espacio a la palabra del Señor, a entender algo de manera diferente, a usar su manual de instrucciones para tener un poco más de sabiduría y discernimiento con respecto a nuestras actividades. Qué bonito poder hacerlo en presencia, con un cuaderno en mano, con tu Biblia en mano y ojalá con cámara. Me encanta. ¿Quién va? Steven, Lady, Dulexio, Luis. ¿Quién va a orar el día de hoy? Dugi, ¿te le mides hoy? Hágale. La anterior vez fue Steven. Hágale, Dugi. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites estar en tu presencia. Colocamos cada una de nuestras vidas en tus manos, cada una de las personas que se van a sumar a este encuentro. Te pedimos, Señor, que seas tú a través de Andrés, instruyéndonos, dándonos ese mensaje, esa respuesta que también está pidiendo nuestro corazón. Síguenos guiando, bendiciéndonos y que todo lo que hagamos en esta sesión sea para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Que así sea. Hello, muchachos. Bueno, ya saben que para mí estas sesiones implican dos cosas. La primera, vulnerabilidad, porque aquí es donde voy a compartir partes de mi historia, partes de mi lucha, partes de mis conflictos, parte de la forma en la que poco a poco le fui entregando cada vez más al Señor mis cargas y la que fui entendiendo que Él me había salvado para poder ponerme a disposición de Él. Y cuando digo ponerme a disposición de Él es entender que tengo unos dones y unos talentos que deben ser usados a su servicio y con un propósito, y de eso se trata. La verdad es que me siento feliz del proceso que he vivido con Él. Ha sido un proceso muy duro, ha sido un proceso de no desfallecer, ha sido un proceso de confiar, ha sido un proceso de mucha duda. ¿Para qué voy a decir que no si es así? Y sobre todo la duda es un concepto que viene muy desde la mente, es un concepto que viene muy desde el pensar que soy yo el que tengo que hacer todo, de pensar yo que tengo que encargarme de todas las cosas, y es ahí donde está el problema. Cuando, y lo que les decía la anterior vez, para mí algo súper importante es, y uno de los capítulos o uno de los libros más importantes que a mí me ha representado ha sido Éxodo. Yo estoy en mi segunda vuelta de la Biblia con un análisis mucho más profundo y yo comparo mucho a Éxodo con la forma en la que de una u otra forma voy viviendo mi vida y voy saliendo de la zona de confort. La anterior vez hablábamos de que estamos, de que de una u otra forma nosotros somos el pueblo de Israel que está saliendo de Egipto, que tenemos unos hábitos y estamos saliendo de la zona de confort porque entendemos que tenemos una tierra prometida. Yo precisamente voy a salir con eso y con una promesa definitivamente que es clave. La Biblia tiene muchas promesas para nosotros. En el momento en el que tú aprendes a identificar cuáles son las promesas que el Señor tiene para ti, empieza a cambiar el contexto que percibes de esto. Mi objetivo con todo esto es conectar mayormente con ustedes, es darles un poco de lo que yo he entendido y, ojo, no quiere decir que esta sea la última verdad, quiere decir que esto es lo que yo he entendido y comprendido con respecto a mi proceso de la Biblia y sobre todo con respecto a mi propio proceso. El día de hoy vamos a hablar de Éxodo nuevamente y vamos a ir a Éxodo 14. La anterior semana estuvimos viendo Éxodo 13, 17. Hoy vamos a ver Éxodo 14, que es la página 84 para los que tienen la Biblia Inspira NTV. Y es interesante porque precisamente la semana pasada veíamos Éxodo 13:17 en la parte en la que el Señor mandó a los egipcios por el camino un poco más largo porque los tenía que convertir en guerreros. Los convertía en guerreros con el único propósito de permitirlos luchar porque si no hubieran desfallecido al estar con su vieja identidad de esclavos. Sabemos y entendemos eso cuando entendimos y le leímos Éxodo 13:17. Sin embargo, ahora vamos a algo más profundo y es Éxodo 14:5. De una u otra forma, y voy a leerles y voy a leer del 5 al 14 y se van a dar cuenta un poco de la historia. Los egipcios, los egipcios persiguen a Israel. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Y aquí es interesante porque volvemos a ver algo que mencioné muy suavemente.
Así que, y esto lo señalé porque me marcó mucho esto que viene, así que el Señor endureció el corazón del faraón. Es interesante porque el Señor era el que la estaba sacando a los israelitas de Egipcio. Sin embargo, él mismo era el que estaba endureciendo el corazón del faraón para que él actuara de esa manera. Y más adelante vamos a entender el por qué. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios, que persiguieron con todas las fuerzas con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y todos sus carros de guerra y sus conductores y sus tropas. A ver, los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos, sus carros de guerra, sus conductores y sus trompas, y alcanzaron el pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar, cerca de Fi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ojo, porque aquí somos nosotros cuando nos enfrentamos a las pruebas. Ojo, porque aquí somos nosotros cuando nos enfrentamos a los desafíos. Ojo, porque aquí es cuando renuncias a tu trabajo seguro y empiezas a emprendimiento y empiezas con el concepto de ventas y no te salen las ventas. Ojo, porque aquí es cuando saliste de una relación y te vuelve a buscar esa persona que sabes que no te conviene. Ojo, porque es cuando sales de tu zona de confort y te presentas la primera prueba. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y ahí es donde empieza nuestra mente cuando empezamos con los conflictos. Lo sabía. ¿Para qué tomé esta mentoría? ¿Para qué tomé esta decisión? ¿Por qué pagué esto? ¿Por qué me mudé? ¿Por qué abandoné mi pareja? ¿Por qué me fui de casa? ¿Por qué me fui del país? ¿Por qué decidí en pensar? Y es cuando empieza tu mente. Sin embargo, aquí viene algo interesante. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Vuelvo y repito, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Y aquí viene la parte que es clave. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y es interesante. Ahí viene esta parte. Y es precisamente Éxodo 14:14 el que quiero analizar el día de hoy. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y es interesante todo esto por el enfoque que le damos. Es decir, de una u otra manera, si nosotros vamos a interpretar, no es una frase de consuelo que está dando sencillamente. Si tú te das cuenta, es una promesa, sin embargo, vamos allá para ustedes. Si nosotros vamos al contexto textual, es una, tal cual como lo dice el arte de la guerra y las 33 estrategias del poder. Ay, permíteme, voy a dar acceso. Aquí está. Es una instrucción táctica para tus tiempos de crisis. Es decir, veíamos que en Éxodo 13:17 había dos caminos, el camino largo y el camino corto. Los manda por el camino largo porque tenía que convertirlos en guerreros. Sin embargo, miren lo interesante, no los manda a pelear contra los egipcios. Les dice muy claramente, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. Y aquí viene claro, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y aquí viene algo interesante. De una u otra forma, es entender que ellos iban camino al Mar Rojo. Ellos estaban a punto de llegar al mar, y ahí lo va mencionando. Estaban a punto de tener el mar de frente, ellos se venían acorralados, ellos estaban literalmente, como se dice, entre la espada y la pared. Sin embargo, hay algo interesante, es decir, si nosotros vamos a enmarcarnos, porque en la parte de adelante lo está mencionando, aquí lo dice, lo está mencionando en Éxodo 14 cuando empieza, está diciendo que ellos van camino al Mar Rojo. Estamos hablando de que te está llevando al límite. Es decir, salieron de su zona de confort, van por el desierto, muchos de ellos van refunfuñando, van discutiendo, van ruñendo, van conflictuados, porque no creen lo suficiente, piensan que van a morir, están en esa zona de conflicto. Ay, sí estoy grabando, ¿no? Sí, están en esa zona de conflicto y de una u otra forma llegan a un punto, de un escenario
de límite. Es decir, llegan a un punto donde sus fuerzas, se podría decir que terminan prácticamente. Están de pie con el Mar Rojo, están empezándose a ir ver contra la espada y la pared. Y por el otro lado tienen al pueblo de los egipcios, el faraón, y tan solo escuchan una promesa que dice, no tengan miedo, solo quédate quieto y observe cómo el Señor lo rescata. Y es interesante porque empezamos a analizar que no iban a luchar ellos con sus fuerzas. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y ahí vamos a analizar diferentes puntos. Porque de una u otra forma es, el pueblo de Israel tuvo que seguir a su líder. Tuvo que confiar en una promesa que venía directamente del Señor. Y ahí viene algo interesante. El pueblo tuvo que llegar a un punto donde sus propias fuerzas, las habilidades, donde su identidad no podía luchar más con lo que había. Y el Señor no les dice, hey, pelea más fuerte que nunca. El Señor no le dice, resiste. El Señor no le dice, hey, levántate más temprano y mete más trabajo que nunca. El Señor no les dice, desvélate toda la noche. El Señor por medio de Moisés les dice, no tengan miedo. Porque es que si te das cuenta más adelante, cuando empieza Éxodo 14, dice, una vez más en Éxodo 14:4. No, en Éxodo 14:3. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón del faraón y saldrá a perseguirlos. Le está diciendo Moisés lo que va a pasar. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Si tú te das cuenta, Moisés tenía unas instrucciones claras, y al tener unas instrucciones claras, tenía una promesa, tenía la dirección de Dios, por eso les dice directamente, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos, y el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Entonces llega un punto donde están conflictuados entre el Mar Rojo y están entre el ejército. Y aquí viene algo interesante porque el Mar Rojo se viene a convertir en una barrera del terror, en esa barrera del terror que dice Bob Proctor, en esa barrera que no pueden cruzar ellos, porque humanamente no tenían capacidad de cruzar el Mar Rojo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Me siguen o no me siguen? Viene algo interesante. ¿Cuál es el Mar Rojo que tienes el día de hoy en tu vida que parece que te está cerrando? Ay, tengo que dar eso. Que parece que te está cerrando el paso para lo que quieres. Joder, todos tenemos un Mar Rojo. Todos en este instante de nuestra vida, que estamos saliendo de nuestra zona de confort, tenemos un Mar Rojo. Y entonces viene algo interesante y es lo que me encanta de Éxodo 13:14. Reconocer que estás acorralado de una u otra forma no significa que tenemos un abandono por parte del Señor, no hay un abandono divino, sino que de pronto por medio de su promesa es el escenario perfecto para que el Señor se pueda manifestar y pueda hacer ese milagro, que más adelante vamos a entender que es abrir el mar en dos. Y nosotros lo vemos en Éxodo 4, en Éxodo 12:4. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de su ejército. Es decir, va a usar tus enemigos. Va a usar eso que te está persiguiendo. Va a usar esa deuda. Va a usar esos miedos. Va a usar esa situación para manifestar su gloria como nunca antes. Es decir, todo eso que te persigue, todo eso que te atañe, y ojo, vamos a tocar un tema más adelante, porque dice algo, claro, solo quédense quietos. Entonces no vayan a salir de aquí todos los que están haciendo el plan de 30 días a decir, ay, no, Andrés, no tengo que hacer nada, me voy a quedar quieto porque es que el Señor se va a manifestar. No, espérate, porque hay una diferencia entre quietud y no hacer nada. Y lo vamos a analizar ahora. Y ahí es donde vamos a entender algo clave, es la confianza total. Es decir, muchas veces estar acorralados, muchas veces estar en ese punto de no puedo más, es el escenario perfecto para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Y eso es algo que hay que entender. Y es absurdamente jodido creer esa promesa, es absurdamente jodido comprender y entender que en los momentos más duros va a aparecer. Y era algo que hablaba con Luis el otro día. Y le decía, brother, es que Dios en el último momento puede meter esa chilenita y hacer un golazo. Y te lo garantizo que va a pasar. Y hablábamos y me decía, Andrés, es que no quiero esperar el último momento para que pase ese golazo. No significa que deje de operar.
significa que tengo una certeza de que siempre tengo el respaldo de alguien más grande que yo, de alguien para quien nada es imposible. Ojo, y aquí viene algo interesante, porque como el Señor, por medio de Moisés, dice, no hagan nada, quédense quietos, quédense tranquilos, que el Señor va a pelear por ustedes. Es decir, ellos estaban en su mayor batalla. Sin embargo, dense cuenta que la batalla grande, que los masculinos, ¿qué estarían haciendo? Los peleones. No, vamos a atacar y todo. Espérate, te está diciendo que te quedes tranquilo, que te quedes quieto, que te quedes calmado, que Él va a encargarse, que Él va a manifestar su gloria por medio de tus enemigos. Entonces, aquí viene una lección absurda. A veces, esa batalla que estás luchando no es contra el enemigo, sino es contra tu necesidad de controlar las cosas. Y viene algo interesante. Ahí es donde viene la desesperación. Porque todos cuando no tenemos el control de la situación, cuando no vemos la facturación, cuando no vemos los ingresos, cuando no vemos cómo pagar las cosas, caemos en desesperación. Y entonces, si te das cuenta, viene algo clave. Y me encanta como lo muestra la Biblia NTV, porque las cosas importantes las muestra con dibujos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y es interesante, porque te dice que Jehová, te dice que Dios es la persona que va a pelear por ti. Y ojo, ahí viene algo clave, con lo que hacía referencia al plan de 30 días. O sea, esto no es una invitación a dejar de actuar, a abandonar, a la pereza, a procrastinar. Ah, no, el Señor se va a encargar de esto, entonces yo me dedico a ver Netflix. Mamadas, no. Se trata de que tú sueltas tu carga. Se trata de que transfieres esa carga a quien tiene que tener la carga. Y yo me he dado cuenta, muchas de estas cargas de mi cuerpo tan solo son expresiones de cargas que yo no debería estar llevando. Y entonces ahí es donde empezamos a analizar. Y la primera pregunta que les hice, ojo muchachos, porque esas preguntas que les hago son para ustedes. La primera pregunta que les hice es, ¿cuál es el mar rojo con el que nos estamos enfrentando? Y la segunda es, ¿a qué batallas nos estamos intentando enfrentar con nuestras propias fuerzas en lugar de entregar el mando a Dios? Porque es lo que hemos hablado, es decir, hey, arrodíllate y entrégale tu vida al Señor, entrégale tu negocio, entrégale tus finanzas, entrégale tu pareja, entrégale tu corazón, entrégale. Y es absolutamente jodido lo que les he dicho en las sesiones para los que estamos en el uno a uno. Coge tu Biblia, párate en medio de la sala y háblale las deudas. Joder, qué absurdamente jodido hablarle a las deudas en el nombre del Señor y decirle que ya no tienen poder porque estás transfiriendo tus finanzas a alguien más. Y entonces, ¿cuáles son esas batallas que estamos intentando pelear? Nos podemos referir a dinero, a reputación, a salud. Y te estoy hablando de esas tres porque para mí fueron las que más me afectaron en mi historia. Porque en el momento en el que cometí todos esos errores, en el momento en el que me dejé gobernar por el dinero, en el momento en el que me dejé gobernar por las mujeres, en el momento en el que me dejé gobernar por mi ego, esas tres fueron las principales que sufrieron en el 2023 y 2024. Y entonces, claro, cómo bajar la rienda y entonces, claro, cómo mostrar que era susceptible, cómo mostrar que estaba pasando duro. Y entonces ahí empieza una lucha de ego donde yo tengo que mostrar lo contrario, yo tengo que mostrar lo contrario cuando definitivamente hay algo más. Y entonces muchas de las luchas, yo decidí lucharlas porque no conocía esa parte o no entendía que yo podía transferir eso, que yo podría transferir el mando, el control del timón del barco al Señor. Y es interesante porque si nosotros vamos a Éxodo 13:17, nosotros entendemos algo clave que muchos de nosotros nos pasa. Los israelitas todavía tenían su mentalidad de esclavos. Por eso el Señor los manda por el camino largo, porque lo dice Éxodo 13, Éxodo 13:17. Si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad de esclavo. Entonces, de una u otra forma, ellos querían regresar a Egipto. Si te das cuenta, ellos le reclamaron al Señor en Éxodo 14:11, ¿por qué nos trajiste?
aquí a morir en el desierto. ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto, que un cadáver en el desierto. Eso es absurdo, porque eso es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Está simbolizando muchas de las creencias que tú tienes en tu vida. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Es mejor algo seguro que ir a la deriva. Es que como suelto mi cheque. Es que como suelto mi relación. Es que como dejo todo y me voy a seguir mi sueño. Es que como vacío mi cuenta para invertir en mí. Entonces entendemos que el pueblo tenía una mentalidad de esclavo. El pueblo quería regresar a Egipto. Y entendemos, ojo, porque ahí viene esta parte clave. El miedo nos hace preferir una esclavitud conocida en lugar de una promesa de libertad. Vamos a ponerlo, una esclavitud conocida en lugar de una libertad incierta. Oye, me gustó eso. Esclavitud conocida de libertad incierta. Y es lo que nos ocurre a nosotros muchas veces. Con respecto a las relaciones, muchachos, dejémonos de mamadas. La mayoría tenemos o hemos sufrido por amor. Es más, dejémonos de mamadas. Ni siquiera es por amor, es por apego. Y preferimos estar en esa esclavitud conocida que nos hace mierda, que nos destruye, en la cual nos sentimos usados, destrozados, agotados, agobiados, en lugar de salir, darnos el valor y trabajar en nosotros como nunca antes para correspondernos con esa persona. Y entonces aquí es donde viene la tercera pregunta. ¿Qué viejos hábitos, qué seguridades falsas te tienden a retroceder en tu proceso cuando la presión aumenta? ¿Y saben qué es algo de lo que yo me encuentro mucho con mis clientes? Cuando están empezando un proceso y no tienen el dinero completo, el primer pensamiento es ¿a quién le pido prestado? En lugar de pensar cómo produzco el dinero. Y es interesante. Claro, no te digo que de vez en cuando no eches mano, sin embargo, la pregunta es ¿cómo puedo crear? ¿Cómo puedo mover? Y lo mismo ocurre en las relaciones, lo mismo ocurre con el dinero, lo mismo ocurre con el trabajo, lo mismo ocurre con todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿para quién la pregunta para ustedes? ¿Qué viejos hábitos o qué falsas seguridades los están haciendo retroceder en el momento en el que la presión aumenta? Y creo que aquí viene algo interesante y vuelvo a leer Éxodo 13, que digo 14:13. Moisés les dijo, no tengan miedo, solamente quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Regresamos antes. Éxodo 14:3. No, Éxodo 14:4. Lo haré para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Sin embargo, el Señor les está diciendo, tienen que confiar que yo lo voy a hacer, no lo tienes que hacer tú. Entonces aquí viene un punto clave porque menciona, quédense quietos y quédense tranquilos. Hay una diferencia muy grande entre ser quieto, entre estar quieto, y ser pasivo, entre no hacer nada. Estar tranquilo, porque lo menciono al final, solo quédense tranquilos, no significa no hacer nada. Sin embargo, sí significa no estorbar en los planes del Señor. Uf, me encantó. Porque es lo que muchas veces hacemos, estorbar en sus planes. Y literalmente, hace un rato me acostaba a dormir y estoy haciendo un ejercicio de gratitud muy profundo, yo lo voy a volver a hacer y es, muchachos, antes de acostarse a dormir, díganse 150, 200 veces la palabra gracias, 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 gracias. Qué absurdamente jodido controlar tus pensamientos mientras que estás diciendo gracias solamente. Ayer lo hacía mientras que corría un rato. Es interesante, porque la quietud requiere muchas veces una actividad mucho más intensa que de una u otra forma la misma actividad que hacemos.
Muchas veces requerimos más fuerzas para estar quietos y confiar que inclusive para correr. ¿Se acuerdan las caricaturas en las cuales el personaje corría en círculos cuando tenía miedo? Se requiere más esfuerzo estar quietos y confiar en el Señor en lugar de correr por círculos dando vueltas por miedo. Y es interesante porque si nosotros vemos aquí el siguiente párrafo, el siguiente versículo, y me encanta la NTV porque tiene títulos, dice, Israel escapa por el Mar Rojo. Éxodo 14:15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Tenían que ponerse en marcha y Moisés tenía que hacer un acto de fe, casi que con las personas detrás. Es interesante porque dice, en la versión Reina Valera, dice, dile a los hijos de Israel que marchen. Viene algo interesante, tienen que hacer su parte. Y Moisés tiene que seguir actuando por fe. Es decir, le está diciendo luego que extienda la mano sobre el mar y se van a dividir las aguas. Entonces, si te das cuenta, todo esto que hizo el Señor cuando les dijo, quédate quieto, estate tranquilo, relájate por un instante, yo me encargo, yo te voy a rescatar, no es quédate en stand-by sin hacer nada, es recupera tu poder interior emocionalmente, quédate tranquilo y cuando estés tranquilo, cuando hayas estado en ese estado emocional, ahora sí, vamos a caminar, seguir para adelante y vamos a cruzar el mar. Y es interesante. ¿Por qué? Lo veía en una prédica el otro día y decía, ¿la paz de Dios es el movimiento o es el combustible para el movimiento? Y es algo muy interesante. Porque de una u otra forma, si te das cuenta, en el versículo 13 y 14 te está diciendo que vuelvas a recuperar tu paz interior. Cuando recuperas esa calma, en el versículo 14-15 te está diciendo, puedes ir para adelante. Estás listo para caminar. Aún si el mar todavía no está abierto. Es decir, camina y confía. Y ahí es donde nosotros vamos a nuestra parte. ¿Cuáles son esas batallas que estamos luchando? Porque todos estamos con una batalla. Si alguien me dice que no está en una batalla, le pongo a hablar y que nos enseñe, coño. Todos estamos en una batalla de fe, financiera, deudas, pareja, emocional, apego, dependencia, promiscuidad, lujuria, cualquiera. Todos estamos con una batalla. Y en el plan de 30 días yo hago que todos nosotros, no, en el de 33 días, hago que saquemos a las personas de la jaula del dolor, ¿se acuerdan? Los que hemos hecho en 33 días. La jaula de dolor, ¿quiénes tenemos en la jaula de dolor? ¿Qué pasaría si ahora ponemos una caja de batallas? ¿Qué pasaría si cada uno de ustedes escribe en un papel o en una caja cuál es la situación en la que no quiere pelear? ¿Cuál es esa situación en la que ya no quiere pelear solo? Y de una u otra forma, todos y cada uno de nosotros ponemos en un papel esa, esa batalla que queremos dejar de pelear. Y de una u otra forma, el día de hoy, cuando finalice la sesión, todos y cada uno de nosotros entregamos esa carga para que cambie de dueño, para que el dueño ya no seas tú, sino que sea el gran jefe, el máximo poderoso. ¿Qué pasaría si decidieras que ya no te vas a encargar de luchar tú con esa batalla? Y me encanta porque Éxodo 15:2, en el cántico de victoria, dice, el Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Ellos eran esclavos. Sin embargo, por medio de la confianza, la quietud para volver a su centro, pudieron ganar la victoria. Esa victoria ni siquiera la tuvieron que pelear físicamente. Y eso es una de las grandes lecciones que tenemos que entender.
Gran parte de las batallas que ustedes van a tener para elevar su nivel de conciencia, para elevar su nivel, no van a ser batallas físicas, van a ser batallas espirituales, van a ser batallas mentales, van a ser batallas emocionales, van a ser batallas de tu zona de confort diciéndote que tú no tienes la capacidad de hacerlo. Van a ser batallas de miedo, van a ser batallas de temor, van a ser batallas donde vas a sentirte incapaz e insuficiente. Gran parte de las batallas van a ser contigo mismo, con tu mente. Y es que la mente es la oscuridad que está intentando gobernarte y gobernarte intentando decirte que tú no eres capaz, porque te quiere en esa zona de confort. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer y lo que vas a ocurrir de una u otra forma es que te estás convirtiendo cada vez en más luz. Todos tenemos batallas. El propósito de esta sesión es entender que esas batallas pueden cambiar de dueño. Y así como uno transfiere un carro firmando un contrato de compraventa, nosotros podemos hacer una transferencia de esa batalla y claro, no es tan fácil como un papel. El papel es algo simbólico, sin embargo, ese papel representa algo más profundo que es la confianza que tú tienes en tu corazón para decir, Señor, te entrego mis batallas. Señor, encárgate tú de abrir el mar rojo. Yo hago mi parte. Sin embargo, muchachos, por mucha acción que nosotros le metamos, no nos olvidemos de lo principal y es lo que me ha dado este viaje a Asia. Entender que tenemos que disfrutar, entender que tenemos un propósito para vivir, entender que hay muchas cosas en este mundo que nos estamos perdiendo por vivir en una puta prisa todos los días, por vivir corriendo, por vivir eh, ajetreados. Y yo digo que esa es de mis principales luchas el día de hoy. Entender que puedo disfrutar como nunca, entender que puedo gozar como nunca antes, entender que soy digno de disfrutar en presencia. Y eso es algo que definitivamente tenemos que entender todos y cada uno de nosotros. Lean su Biblia a diario, muchachos. Dediquen tiempo en oración. Uno puede orar de diferentes maneras. No hay una forma correcta. Es el momento en el cual tú estás haciéndolo. Sin embargo, tu confianza tiene que estar puesta donde tiene que estar. Nosotros creemos que este mundo es físico. Sin embargo, este mundo es espiritual. Nosotros no estamos viendo ni el 1% de lo que es en realidad. Nada de lo que ustedes ven en este mundo es real. Todo es tan solo una percepción. Todo tan solo viene dada por la percepción de tu mente y la percepción de tu mente muchas veces viene dada por las condiciones que tú has vivido. Y cuando uno entiende, y ojo, porque es parte de lo que todos tenemos que entender, que vivir es mucho más fácil de lo que creemos, toda tu vida cambia para siempre. Muchachos, la batalla que están luchando el día de hoy no es de ustedes. La batalla que están peleando el día de hoy no la tienen que batallar solo. El mar rojo que tienes frente a ti es un mar que solo alguien puede abrir y no lo vas a hacer con fuerza. Hay un libro que me encanta de David Hawkins, sí, El poder frente a la fuerza. Desde la fuerza no se hace todo. Puedes cavar mucho, sin embargo el océano no se va a abrir por mucho que tú caves, sin importar cuántas retroexcavadoras traigas. Solamente el milagro lo puede hacer el Señor. Y así es mucho más fácil la vida. La vida es fácil de vivir. Tienes que hacer tu parte. Y tu parte es confiar. Hablar a la montaña en el nombre del Señor. Muchachos, esto se trata de confianza y fe. Esto se trata de entender que estamos en un mundo físico con el único propósito de ganarnos el nombre del Señor en nuestra frente. El juego no es por dinero. Y al momento que ustedes entiendan que el juego no es por dinero, sino por puntos en el cielo, su vida va a cambiar, porque todo se vuelve mucho más sencillo. Disfruten el proceso, vivan esto, gocen esto. Ah, espérense, yo voy a tomar una foto antes de cerrar. Disfruten el proceso. El libro es El poder frente a la fuerza de David Hawkins. No es un libro que recomiendo para empezar a leer así de la nada, sin embargo, disfrútenlo. Métanle candela mucho. Ay, bueno, vamos a tomar la foto ya que se pusieron cámara ahora sí. Coño. Muchachos, métanle candela y no se trata solo de venir a escuchar, se trata de qué de esto me llevo yo y con quién lo voy a compartir. Lo dice la palabra.
El propósito de todo esto a la larga es, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Marcos 16:15. Es lo que tienen que hacer. Encárguense de esto, métanle candela. Hoy es el mejor día de toda su vida. Muchachos, los que estamos en el 1-1, mañana nos vemos a las 7 de la noche. Let's go. Club de lectura empieza el día lunes. Dios los bendiga. Dios los ama, muchachos. Gracias.